Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día, este es un nuevo video, ¿cierto? Del curso de análisis funcional de la Universidad de Chile. Y hoy día lo que vamos a ver es el teorema de Stone-Weierstrass, uno de los teoremas más clásicos en el análisis funcional. Teorema de Stone-Weierstrass. ¿Qué es el teorema de Stone-Weierstrass? Es un teorema de aproximación. Es un teorema que nos dice que toda función continua sobre un compacto posee una aproximación hecha por funciones simples, ¿ya? Hecha por funciones simples. ¿A qué me refiero con simples? Pueden ser polinomios, pueden ser otro tipo de funciones, no necesariamente polinómicas. A día de hoy este teorema es súper importante, por ejemplo, en redes neuronales, Big Data, donde uno intenta aproximar funciones por otros elementos que no son necesariamente polinomios. Pueden ser las mismas redes neuronales, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un compacto, vamos a tomar el compacto 0,1 y tengo una función continua, como esta de aquí, f aquí continua. Entonces, lo que me va a decir el teorema, lo vamos a ver en su momento, es que es posible, dada cualquier tolerancia de epsilon, encontrar una función que se aproxime, por ejemplo, un polinomio, que se aproxime lo mejor posible a la función f. Y esto de aquí va a ser la tolerancia que la vamos a exigir pequeña, ¿ya? Entonces, dada una tolerancia de epsilon positiva, chiquitita tal vez, existe un polinomio p sub epsilon que está cerquita de f en este compacto 0,1, ¿ya? Eso dice Stone-Weierstrass, es un teorema de existencia de una aproximación a funciones. ¿Ya? Entonces le voy a enunciar el resultado, pero antes necesitamos algunos recuerdos. Por ejemplo, el espacio que hemos visto muy seguido eh, es las funciones continuas de 0,1, ¿cierto? Lo hemos visto bastante en este curso. Vamos a fijar idea, vamos a tomar el compacto K, va a ser 0,1. Para fijar idea, acuérdense que estas son las funciones de 0,1 a R, funciones continuas, ¿cierto? F función continua, ¿ya? La norma que se coloca, acuérdense que esto me da un espacio vectorial normado, la norma que coloco siempre es el supremo de x en 0,1, el módulo de f de x. Ya, y con esto las continuas de 0,1 a los reales equipadas de esta norma, con esta norma, me arroja un espacio de Banach. Esto lo hemos visto varias veces en los videos, así que solo lo recuerdo. Ya, pregunta, ¿qué objetos vamos a usar para aproximar una función continua? Tengo una función continua, ¿cierto? Dada en un intervalo compacto, en este caso 0,1, para fijar ideas, pero puede ser cualquier compacto razonable. La pregunta es, ¿qué objetos vamos a usar para aproximar? Usualmente lo que vamos a usar son objetos más simples que la función continua, ¿ya? Por ejemplo, un polinomio, o puede ser algo más raro, algo como una función que no es polinómica, pero que es simple. Por ejemplo, la función es seno y coseno, ¿ya?
Para entender más o menos qué funciones vamos a usar, tenemos que hablar de la noción de álgebra, ¿ya? ¿Ya? Esta es una noción bien particular que hace la mímica de lo que cumplen las funciones. Entonces, sus conjuntos, las álgebras van a ser subconjuntos de funciones continuas, eh, que se comportan o que se comportan, ¿cierto? Bien, bajo, bajo suma, multiplicación, ¿cierto? De funciones. ¿Qué más? Y otras cosas más. Ponderación, por ejemplo. Ponderación por escalares, etc. ¿Ya? Rigurosamente hablando, un álgebra, entonces, álgebra de las continuas de 0, 1 a los reales va a ser esencialmente un conjunto, ¿cierto? Va a ser A, subconjunto de las continuas de 0, 1 a R, ¿cierto? Y que cumpla varias cosas, ¿ya? Lo primero que tiene que cumplir es que se tiene que comportar como las funciones continuas, ¿ya? Entonces, lo ideal es que f más g, por ejemplo, si tengo que f y g pertenece a, le tengo que pedir que f más g pertenezca a, le tengo que pedir que lambda veces f pertenezca a, le tengo que pedir que f por g pertenezca a, ¿ya? Es decir, permita hacer operaciones básicas de producto y, y me dé un elemento de las funciones continuas, ¿ya? Aquí el lambda es cualquier real. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, uno puede hablar de álgebra no solo en términos de subconjunto de las funciones continuas. También podría, en lugar de C, de las funciones continuas, ¿cierto? Podría usar otro conjunto, no sé, por ejemplo, matrices, en lugar de funciones continuas, y tendría que asegurarme que A por B, si A y B son matrices, me tendría que asegurar que A por B también es matriz. Esto no necesariamente es cierto siempre, porque depende de las dimensiones, ¿ya? Entonces tengo que tomar un subconjunto de las matrices para que esto sea cierto. Subconjunto de las matrices. Entonces, en este caso es más complicado hablar de un álgebra, porque justo esto que está acá no necesariamente está bien definido, y esto que es tan simple como multiplicar dos elementos no lo puedo hacer con las matrices, ¿ya? Así que no es tan simple como parece, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que necesitamos un subconjunto de las funciones continuas que se comporte bien. Por ejemplo, A igual a los polinomios. ¿Sí? Porque si tomo un polinomio P1 y lo sumo a un polinomio P2, me va a dar un polinomio. Ahí estamos bien. Si tengo un polinomio P y lo multiplico por lambda, también es polinomio. Y por último, la multiplicación de dos polinomios sigue siendo polinomio, ¿ya? De un grado tal vez más alto, puede ser, por ejemplo, si este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado 3, lo que me va a quedar es un polinomio de grado 5. Entonces, claramente sigue siendo polinomio, aunque el grado es mayor. Ya. ¿Qué más tengo que pedirle al álgebra A? Le tengo que pedir dos cosas más, ¿ya? Una de ellas es ser separante, ¿ya? Separante.
¿Qué significa ser separante? Significa que si X e Y están en 0, 1, X es distinto a Y, voy a dibujar esto para que lo vean. Entonces voy a ponerme en 0, 1, y aquí hay un X y aquí hay un Y. Entonces existe una función f en A tal que f de X es distinto de f de Y. Entonces, esto significa que mi álgebra tiene que ser lo suficientemente rica, lo suficientemente diversa, tal que exista una función f en el álgebra que pase por Y tenga un valor y pase por X tenga otro valor. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay función? Si no hay función en el álgebra que satisfaga eso, entonces naturalmente voy a decir que si no hay función que satisfaga esto, quiere decir que toda la f en A cumplen que f en X es igual a f en Y, ya para este X y para este Y. ¿Sí? Y eso no es bueno. No es bueno que todas las funciones en un punto y en otro punto pasen por la misma altura, porque entonces no van a poder aproximar a una función que no haga eso. Si yo tomo una función ahora que no haga lo mismo, sino que haga así, por ejemplo, entonces aquí va a valer esto y acá va a valer otro. Si las funciones que estoy utilizando tienen que obligatoriamente sentarse a descansar a esta altura, por ejemplo, aquí y acá, ¿cierto? Entonces todas las funciones tienen que pasar por aquí, entonces jamás van a aproximar la curva verde que está acá, ¿ya? Entonces la curva verde claro no es lo suficientemente potente como para aproximar. Entonces separante es algo que parece difícil de entender, pero es relativamente simple. Es, ok, si quiero aproximar todo lo que venga, entonces más vale que sean diferentes la altura, al menos para una función. Totalmente separante es muy parecido a separante, pero además pide algo más, ¿ya? Entonces es separante, es decir, lo anterior se cumple, más algo adicional. ¿Qué le voy a pedir? Que, em, que lo siguiente, para todo x en 0, 1, ok, para todo x en 0, 1, existe una función f en el álgebra tal que f de x es distinto de 0. ¿Ya? Como se lee esto en el gráfico, voy a dibujarlo, es casi lo mismo que la parte anterior, pero ahora en lugar de igualdad en dos puntos, voy a tomar igualdad en cada punto, para cada punto que tome entre 0 y 1, hay una función de mi álgebra que no pasa por 0. ¿Ya? Tomo otro punto, x barra, aquí hay una f, hay una función del álgebra, por ejemplo, esta que está acá, hoy, que no pasa por 0. ¿Ya? Siempre hay una al menos. ¿Ya? ¿Qué pasa si no es cierto? Si no es cierto, todas las funciones hay un punto. Si no es cierto lo que estoy diciendo, existe un punto x barra en 0, 1, tal que toda función f del álgebra pasa por 0 en ese punto. Y como les dije anteriormente, no es posible que aproxime cualquier función si resulta que las funciones que estoy utilizando todas tienen que pasar por 0 en un punto. En particular las funciones que no son 0 en ese punto, no las voy a poder aproximar. ¿Por qué? Porque estoy demasiado lejos de su valor. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stone-Weierstrass? Dice lo siguiente, teorema. Ya. Entonces, sea A álgebra separante. Entonces le voy a pedir la primera condición.
en las continuas de 0, 1 a los reales. Este 0, 1 es solo para fijar ideas, pero esto se puede cambiar por casi un compacto cualquiera que tenga una propiedad suficientemente decente, ¿ya? Que se parezca a un compacto. Entonces, la adherencia de A, la adherencia, ¿cierto? La cerradura, si ustedes quieren, la adherencia de A, es decir, todos los límites de sucesiones definidas en A, va a ser, hay dos casos. Va a ser en las mismas continuas, de 0, 1 a los reales, si A es totalmente separante, entonces, si es totalmente separante, la adherencia va a ser todas las continuas, es decir, mi álgebra aproxima cualquier función continua, y si no es totalmente separante, si no, entonces no va a ser las continuas el resultado, sino que va a ser la subálgebra cerrada, porque es una adherencia de todas las funciones continuas, ¿ya? De funciones continuas que se anulan en un punto, ¿ya? Parece milagroso la segunda opción, porque está diciendo que se anula en un punto. ¿Qué punto? No lo sabemos, pero sabemos que hay un punto. Entonces, en el segundo caso van a ser todas las funciones que se anulan en un punto. Por ejemplo, en un punto x0. Aquí hay otra, ¿cierto? Todas esas, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿por qué no se anulan en otro punto? La respuesta es que no se puede. No se puede porque al ser separante, si todas las funciones se anulasen en dos puntos, ¿ya? Todas las funciones se anulasen en dos puntos, entonces no sería separante. Acuérdense que no puede pasar que estén a la misma altura en dos puntos, todas las funciones. Así que, a lo más un punto. ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones. O es denso en las funciones continuas, mi álgebra, en el caso que es totalmente separante, o me queda un subespacio cerrado de las funciones continuas que se compone de funciones que se anulan en un punto particular. Ya. Veamos ejemplo de esto. Ejemplo. ¿Cómo se aplica este teorema? Veamos un primer ejemplo. El caso más básico, los polinomios. Tengo que chequear dos cosas. ¿Ya? Tengo que chequear que es separante y tengo que chequear que es totalmente separante. Aunque ustedes no lo crean, no es difícil. Ya. Entonces, para ser separante, tengo que darme dos puntos, ¿cierto? Voy a dar x distinto de y, x e y en 0, 1. Y lo que tengo que hacer es presentar un polinomio que sea de valor diferente en x y de valor diferente en y. Entonces voy a presentar el polinomio P1 de x igual a x, P2 de x, espérame un segundo. A ver cuál otro puedo hacer. Deme un segundito. ¿Cuál otro puedo presentar? No, tengo que presentar uno solo, disculpen, ¿ya? Tengo que presentar uno solo, ¿ya? Perdón. Por eso estaba confundido, porque decía, bueno, ¿y cuál otro presento? No,
Acuérdense, voy a volver para ver la definición. Aquí está, miren, ¿no es cierto? Dice que para todo par de puntos diferentes existe un elemento del álgebra donde son diferentes. Y ya lo tenía listo, ya lo tenía listo, así que voy a presentar P de x igual a x, la identidad, es un polinomio, ¿ya? ¿Y cuánto vale P de x? Vale x, P de y vale y, y yo sé que x es distinto de y, así que estos son diferentes y estamos listos, ¿ya? Por eso le digo que era fácil, ¿ya? Ya, totalmente separante. Me doy un punto x en 0, 1 cualquiera. Tengo que encontrar un polinomio que no se anule en x. Ya, entonces voy a presentar p de x igual a ¿cuánto? Hay que buscar un polinomio que no se me anule en 0, 1. Basta colocar x más 1, por ejemplo. Ya, yo sé que ese polinomio jamás se me va a anular en este intervalo. Ya, p de x igual a 0 implica x igual a menos 1, ya, y este punto no está en 0, 1. Así que es totalmente separante. Hay muchas más opciones. Ustedes podrían haber dicho, pero ¿por qué no colocaste, eh, no sé, la complicación siempre es el 0, ¿ya? Porque se me puede anular en 0. Poder colocar 1 más x cuadrado también funciona, ¿ya? Así que los polinomios son, entonces los polinomios, gracias a Stone-Weierstrass, los polinomios son densos en las funciones continuas de 0, 1, ¿ya? Esto se puede escribir de la forma siguiente también. Esta es una manera muy útil de escribirlo. A veces se necesita bastante, ¿ya? Para dada f función continua de 0, 1 a r, ¿cierto? Y dado epsilon mayor que 0, existe un polinomio p sub epsilon, no sé qué forma tiene, lamentablemente, ¿ya? Pero sé que existe un polinomio tal que la diferencia entre f y p sub epsilon con la norma que estoy trabajando es menor que epsilon. Ya está suficientemente cerca de la función f en la norma del supremo, ¿ya? A tolerancia epsilon. ¿Ok? Esto significa ser denso, ¿ya? Ok. Veamos otro ejemplo en particular, ¿ya? A ver si podemos ver otro ejemplo o tal vez otro ejercicio. ¿Qué ejemplo veamos? ¿Qué ejemplo vamos a ver? Por ejemplo, se lo voy a dejar de ejercicio mejor para que lo puedan ejercitar. Voy a tomar las funciones, a ver, les dejo de ejercicio lo siguiente. A ver si se puede. Voy a tomar la f, funciones continuas, ¿cierto? De 0, 1 a los reales. Ahí estamos bien. Y voy a tomar el álgebra dada por las funciones lineales, ¿ya? Todas las líneas, funciones lineales afines, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que son de la forma a por x más b, ¿cierto? A y b en R. Intentemos chequear, o les pido a ustedes que chequeen mejor para que sea un ejemplo interesante y lo puedan realizar en sus casas, que chequeen si este conjunto es denso en las continuas de 0 a 1 R, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Será separante? ¿Será totalmente separante?
Ojo que aquí hay muchas funciones lineales, digamos, ¿ya? Muchas. O sea, A y B se pueden mover sobre todo los reales. Entonces, esencialmente, voy a tomar 0,1 acá, ¿cierto? Entonces tengo una función así, otra así, tal las que son así, y así. En general hay muchísimas, tal las que pasan por el origen, tal las que cortan acá. Entonces, hay muchísimas. La pendiente puede ser cualquiera, el coeficiente de corte puede ser cualquiera. Entonces, la pregunta que me puedo hacer es, ¿son densas estas funciones en 0,1, en la continua 0,1? ¿Ya? Eh, vale la pena chequearlo, ¿ya? Nos vemos entonces. Este ha sido todo por hoy y espero poder verlo nuevamente en otro video, parte del curso de análisis real. Chao, chao.